Hola. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar sobre el conocimiento científico. El texto refiere a Carlos Sabino, Proceso de investigación, es el título de su obra. Sí. Bueno, forma parte tanto el conocimiento científico, tema que vemos hoy, vamos a hablar un poquito de método, que también corresponde a otra de las unidades, como así también vamos a comentar un poco también sobre las técnicas de investigación. Sí, o sea que ya aquí estaríamos abordando eh, una parte de distintas unidades, ¿no? Un poco de la 2 de la 3, ¿sí? Eh, como para ir encaminándonos, la próxima semana vamos a hablar de fuentes. Bueno, en este caso Sabino lo que nos plantea en sus capítulos, son tres capítulos, eh, medianamente cortos, sobre todo el segundo y el tercero. Bueno, él lo que nos cuenta es, en principio, tratar de reconocer el término metodología, haciendo la salvedad que la metodología no es una ciencia, sino es un instrumento que nos ayuda al proceso de investigación científica. Digamos, su texto comienza así, ¿sí? Haciendo esta aclaración. Y después van a ver en los distintos capítulos una serie de subtítulos que nos van a ir ayudando, ¿sí? Para comprender este proceso. Primero comienza con eh, el subtítulo El conocimiento como problema, ¿sí? Entonces aclara Sabino que el conocimiento como problema nos llega a nosotros de manera procesual, ¿sí? Como un proceso, no llega como un acto único, dice él, ¿no? Es un proceso histórico, es personal, ¿sí? El hombre va descubriendo, eh, se descubre a sí mismo, ¿no? Como un ser complejo, que comprende que tiene raciocinio, que tiene afectos, ¿sí? Eh, y eso lo va a terminar ayudando y lo va a terminar aproximando, ¿sí? a sus objetos de interés, ¿sí? Con lo cual el resultado de esa aproximación lo va a acercar a lo que se conoce como conocimiento científico, ¿sí? Eh, Hace, en todos los casos, van a ver, Sabino hace, da algunos ejemplos, ¿no? Como para puntualizar, ¿sí? Eh, lo que está diciendo. Él dice que, bueno, en general, muchas veces el conocimiento se nos presenta como algo natural, ¿sí? Pero bueno, después comprendemos que no todo es así, hay cosas que son más complejas, ¿sí? Desde ya. Y por supuesto, alguien en algún momento realizó una investigación o profundizó, ¿sí? Para poder llegar a un tipo de conocimiento, ¿sí? eh, Se hace preguntas como cómo sabemos lo que sabemos, cómo sabemos si algo es verdad, ¿sí? Eh, entonces, él de alguna manera, de esta forma, invita, ¿sí? a, al proceso de investigación, ¿sí? Después tenemos un nuevo subtítulo que es el conocimiento como proceso. Hace como se remonta, ¿no? Históricamente diciendo que, bueno, que desde que la especie humana empezó a crear cultura, fue necesario que comprendiera la naturaleza y cómo fueron inclusive los objetos mutando, ¿no? Hace algún comentario respecto a las primeras civilizaciones, ¿no? Cómo fue cambiando la mirada sobre el cosmos, sobre la muerte, ¿sí? Sobre la vida, eh, la cuestión de la magia, la cuestión de los mitos, ¿sí? Que estas eran las maneras que tenían antes las viejas civilizaciones, ¿no? Ideas religiosas, ¿sí? Como para poder llegar a adquirir conocimiento. Y aclara, ¿no? Dice, lo anterior equivale a decir que el conocimiento llega a nosotros como un proceso, no como un acto único, ¿sí? Que pasamos de la ignorancia a la verdad automáticamente, ¿sí? Y después hace una explicación, una clasificación, ¿sí? De los diferentes tipos de conocimiento. Em, por ejemplo, dice, em,
Si concebimos al hombre como un ser complejo, dotado de una capacidad de raciocinio, como decíamos antes, pero también de una poderosa afectividad, veremos que éste tiene, por lo tanto, muchas maneras distintas de aproximarse a los objetos de su interés, ¿no? Entonces es un ejemplo, por ejemplo, de una cadena montañosa, como diferentes personas al pararse frente a una cadena montañosa puede dejar, por ejemplo, llevarse por los sentimientos a lo que ve, considerarlo como algo maravilloso, o también puede tratar de estudiar la composición de los minerales. Algunos, bueno, por ejemplo, pueden pensar en Dios al observar esa maravilla natural, que fue el que lo creó. Y bueno, hay distintas, digamos, formas de abordar, por ejemplo, con este ejemplo puntual que decíamos de la cadena montañosa, y cómo cada uno de nosotros va a reaccionar, ¿sí?, respecto a lo que observa. Esto es lo que nos va a definir digamos, y redefinir sobre qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, también vuelvo a aclarar lo anterior, o sea, este ejemplo de la cadena montañosa, tiene por objeto demostrar que el conocimiento científico es uno de los modos posibles del conocimiento. Quizás el más útil o el más desarrollado, pero no por eso el único. Digamos, no está de alguna manera digamos, deslegitimizando o digamos, la observación que pueda llegar a obtener una persona eh, cuando se refiere al sentimiento, a la emoción, ¿sí? Cuando no es solamente aplicar la razón a lo que se está observando, ¿no? Bien, hay una mezcla, dice él en algún momento, ¿no? Tenemos una mezcla de deseos, de afirmaciones racionales, ¿no? Bueno, eh, digamos, es a veces difícil poder llegar a optar por una u otra de las posibilidades para asumir, para realizar este proceso de conocimiento científico, ¿no? Bueno, una vez hecho estas observaciones, ¿no? Em, Considera Sabino que hay cinco características, ¿sí?, del conocimiento científico, que son la objetividad, la racionalidad, la sistematicidad, la generalidad y la falibilidad. En pocas palabras, para poder explicar un poquito esto, ¿qué quiere decir cada uno de estos términos? Bueno, cuando estamos hablando de objetividad, bueno, claramente lo que intentamos hacer es que el objeto de estudio concuerde con la realidad, ¿sí?, que describa tal cual es ese objeto, ¿sí?, que estamos analizando, y no como nosotros quisiéramos que fuera ese objeto. Esto se refiere, por supuesto, a la objetividad. Puntualmente, al hacer un proceso de investigación no tenemos que aplicar nuestra subjetividad, es decir, no tenemos que forzar a que sea algo como que nosotros queremos que sea así. De todas maneras, igual aclara que es complejo en todo proceso de investigación no en algún momento no caer o no tentarse a aplicar un poco digamos, de nuestra mirada personal, sobre todo cuando estamos hablando de ciencias sociales, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el conocimiento científico y el posterior trabajo que se haga basado en ese conocimiento, la investigación, el libro, ¿sí?, la ponencia, ¿no?, lo que ustedes consideren apropiado en este caso, debe ser objetivo, ¿sí? Bueno, la racionalidad, por supuesto, tiene que ver con la razón, ¿sí? La ciencia utiliza la razón como su arma esencial y primordial, ¿sí?, en este caso, para llegar a obtener resultados. También aclara que cuanto más se aplica la racionalidad, ¿sí?, en este caso nos va alejando más de la religión, como cuando hablamos al comienzo de los mitos,
los dioses, ¿no? Esas creencias religiosas de las antiguas civilizaciones, ¿no? Esto, por supuesto, el empezar a trabajar desde el punto de vista de la racionalidad nos va alejando cada vez más, ¿sí? De todo concepto religioso, ¿no? Em, También dice que nos separa del arte. Cumple un papel secundario el arte, ¿sí? Porque también el arte está subordinado a los sentimientos y a las sensaciones, ¿sí? Em, digamos, no con esto se está hablando de prohibición, pero sí, de todas maneras, hay que tener claro que el razonamiento, la racionalidad, el razonamiento es el eje fundamental, ¿no? En todo proceso de investigación y de conocimiento científico. La generalidad es el tercer punto. Bueno, cuando hablamos de generalidad estamos hablando que el investigador, ¿sí? No es tanto ahondar y completar el conocimiento de un solo objeto de manera individual, ¿no? El investigador lo hace de manera general, ¿sí? Cuando trabaja y cuando obtiene resultados y cuando explica, ¿sí? Lo hace siempre de manera general. Eh, y bueno, sistematicidad, el cuarto punto, la sistematicidad se refiere a la organización, ¿no? Ser sistemático, ser organizado en la búsqueda, ¿sí? En los resultados. Acá, digamos, lo que está planteando es que no acepta unos datos y rechaza otros, sino que trata de incluirlos a todos, ¿no? Eh, digamos, conjugar teorías, leyes, ¿sí? Y es fundamental el tema de ser sistemático, ¿no? Ser organizado fundamentalmente en el proceso de conocimiento y posteriormente en algunos casos del trabajo de investigación. Y el último punto es la falibilidad. Estamos hablando de que, por supuesto, puede haber errores, ¿sí? Todo trabajo es falible, ¿sí? Todo trabajo eh, tiene esta posibilidad de error, ¿sí? No podemos querer, ¿sí? Que nuestro trabajo va a ser un descubrimiento, ¿sí? Que puede llegar a serlo, pero digamos que no que va a ser un descubrimiento total y que no se pueda hacer ninguna otra investigación luego de lo que hicimos nosotros o que hemos descubierto algo notable. Tenemos que asumir que está la posibilidad del error, ¿sí? Que es muy probable que haya errores y que, sobre todo en las ciencias sociales, siempre dejar si vamos a hacer un trabajo de investigación, siempre dejar abierta la posibilidad, aunque sea en un renglón de lo que escribimos, plantear que es nuestra mirada, ¿sí? Y que siempre está, es nuestro trabajo, ¿no? Y que siempre está la posibilidad tanto del error como de la complementación. De hecho, invitar al lector o la lectora que continúe, ¿sí? Si llegara el caso, ¿no? Que continúe la investigación, siempre dejar abierta la posibilidad, ¿no? De una investigación, una continuidad en el trabajo, sea que lo hagamos nosotros o que quede planteado para otra persona. Bueno, después habla ya de cosas más puntuales, el objeto de estudio. Bueno, si las ciencias son formales o fácticas, ¿sí? Primero aclara esto. Cuando hablamos de ciencias formales, bueno, lo que se va a estudiar son objetos ideales, se habla de trabajos de deducción, estamos hablando puntualmente de matemática o lógica, son algunos de los ejemplos. En el caso nuestro, digamos, de nuestra formación, estamos hablando de ciencias fácticas, ¿sí? Bueno, nuestra preocupación es el mundo físico, ¿sí? Y también aclara que hay como una subdivisión dentro de las fácticas que tenemos por un lado las ciencias sociales, ¿sí? Ciencias humanas, también llamadas de la cultura. Se refiere a, bueno, fundamentalmente los seres humanos, ¿no? Las sociedades, ¿sí? Estamos hablando de materias puntuales como
historia desde ya, economía, psicología, ¿no? Y por otro lado, también están las ciencias físico-naturales, ¿sí? O también llamadas ciencias naturales, ¿sí? O ciencias exactas, ¿no? Eh, que tienen técnicas de investigación que son diferentes, ¿no? A las ciencias sociales, ¿no? Bueno, y después cierra comentando que también eh, dentro del tipo de interés que hay dentro de la investigación, tenemos las ciencias puras y las ciencias aplicadas, ¿no? Dentro de las ciencias puras están las que buscan conocer leyes generales, ¿sí? Digamos, elaborando teorías de un amplio alcance, ¿no? Y las ciencias aplicadas, ¿no? Que ya es más limitado, ¿no? La física, la química, ¿sí? Como ramas de la ingeniería, la biología, ¿sí? Y la química también que derivan de la medicina, ¿no? Por supuesto. Bueno, es de esta manera estaría cerrando ese primer capítulo, Sabino, que ya fue enviado y que nos tenía como título, ¿sí? El conocimiento científico. El segundo capítulo vamos a contarlo así muy por arriba porque después tenemos una unidad puntual, ¿sí? Que habla sobre esto. Tiene que ver con el método, ¿no? El segundo capítulo tiene como título el conocimiento y el método, ¿sí? Eh, el sujeto debe objetivarse, dice Sabino, ¿no? El sujeto se posiciona como algo externo al objeto, se coloca fuera de este para poder estudiarlo. ¿Sí? Eh, Plantea que el sujeto debe salir de sí mismo, abandonar la subjetividad, ¿sí? Para examinar ese objeto. Lo cual indica, dice que no hay un conocimiento totalmente objetivo, porque todo conocimiento es producto de una cultura. Por eso decíamos que digamos, esto que debe hacer no siempre es probable o posible de hacer en su totalidad, ¿no? Porque esto de salirse de sí mismo para ver de manera objetiva qué es lo que se debería hacer, ¿sí? Eh, Dice Sabino que no es fácil porque nos tenemos que desprender de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestra forma de ver al mundo en muchos casos. Entonces esto hace que inclusive en los procesos de investigación, de conocimiento, ¿no? Sea muy complicado poder hacerlo de manera 100% objetiva, ¿no? Em, bueno, entonces plantea, un poco repitiendo lo que decíamos antes, que el conocimiento no es definitivo. ¿Sí? Eh, y después empieza a hablar sobre el método científico puntualmente. Es un procedimiento determinado, dice Sabino, ¿no? Dice que es un procedimiento, puede ser un conjunto de procedimientos que se utilizan para obtener conocimiento científico. Eh, y el método de trabajo es lo que nos guía en nuestra investigación. Es decir, tenemos que tener un método puntual para hacer una investigación. Aclara también que el término método es diferente a la metodología. ¿Sí? La metodología refiere a que es el análisis de los diversos procedimientos, ¿sí? Que se utilizan en las investigaciones. ¿Sí? O sea, la metodología, insisto, nos ayuda, ¿sí? Analiza, ¿sí? Los procedimientos que se emplean en las investigaciones. ¿Sí? El método, en tanto, es más general. ¿Sí? Y dice Sabino que el método en sí tiene tres pilares, digamos, dentro, ¿no? De cómo abarca todo esto. Uno es atender la experiencia, la realidad, ¿sí? Lo que vemos a través de nuestros sentidos. Esto es lo que nos permite verificar cuando hacemos una investigación. También tenemos que preocuparnos por construir modelos teóricos y esto, acá el tema importante es que esos modelos teóricos nos conecten, conexión sería la palabra que importante, nos conecten con los datos que ya conocemos, ¿sí? Y en tercer
el tercer pilar, ¿sí? Extraer las consecuencias, dice, ¿no? De un principio o un supuesto, lo que nos permite llevar a tener las conclusiones, ¿sí? Eh, que sean válidas, ¿no? Si el principio es válido, las conclusiones serán válidas. Esto es a grandes rasgos lo que dice el segundo capítulo y, digamos, insisto, no vamos a abundar mucho en este tema porque después tenemos un poco más adelante la unidad de método que lo vamos a explicar bien cómo son las características. Esto sería como como una invitación, un comienzo, ¿no? Para llegar a esa unidad posteriormente. Bueno, y el capítulo 3 habla de la investigación científica, ¿sí? Bueno, la investigación científica es una actividad que nos permite, por supuesto, obtener conocimientos científicos. El sujeto en la investigación científica es el investigador, ¿sí? El objeto de estudio, bueno, son los problemas. Primero tenemos que buscar, ¿sí? El problema, ¿sí? Que sería lo que vamos a investigar, ¿sí? Eh, También en su momento vamos a tener una clase puntual sobre cómo son los momentos y las diferencias que hay en las distintas formas de investigación científica, ¿sí? Para justamente después ayudar a armar un trabajo de investigación. Eh, pero bueno, aclaro que hay que buscar primero un porqué, después hay que buscar un tema, hay que buscar un problema, ¿no? Bueno, son distintos pasos. Eh, y él cierra el capítulo, ¿sí? Luego de hacer una explicación sobre, bueno, un poco esto que estamos hablando de cómo es la investigación científica, hacia dónde apunta, ¿no? Cuáles son los intereses del investigador, cuáles son, sí, sus principios, llega a definir que hay 4 momentos dentro de la investigación científica: el proyectivo, el metodológico, el técnico y la síntesis, ¿sí? Bueno, el proyectivo, un poco las palabras ya un poco nos lo dicen, ¿no? El proyectivo tiene que ver, ¿no? Con ese proyecto que vamos a hacer, ¿sí? El tema, ¿sí? El campo de trabajo, ¿no? El tema que fundamentalmente que vamos a abordar. Después pasamos a una segunda etapa, ¿sí? Que es la del planteamiento del problema, ¿sí? Que, bueno, ahí estaríamos hablando, ¿sí? Justamente esto que decíamos de lo metodológico, ¿sí? Después también tenemos la parte técnica, ¿sí? Bueno, tenemos que fijar los objetivos, tienen que ser generales, tienen que ser específicos, ¿no? Y el marco teórico, después todo esto también lo vamos a explicar, qué significa todo esto, ¿no? Delimitar el tiempo y el espacio, ¿no? Del tema que vamos a trabajar, fundamental en historia. Y al final, ¿sí? De todo el cuarto punto, que sería la síntesis, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con una vez recolectados los datos, ¿no? Hay unas técnicas también especiales para recolección de datos, también tiene que ver con qué tipo de investigación hagamos, si es histórica, ¿sí? O si es de ciencias fácticas, o si es, ¿no? Ciencias duras, ciencias blandas, ¿no? Bueno, eso por supuesto también va a ir variando. Y al final, por supuesto, lo que forma parte de la síntesis, bueno, es una vez, como decíamos, analizada esa información, ¿no? Se llega a las conclusiones, ¿no? La conclusión sería el punto final ya de ese proceso de investigación, ¿sí? Científica. Bueno, todo este capítulo sería la parte más, si se quiere, formal del conocimiento científico, aprendiendo algunas palabras, ¿no? Puntuales, tratando de diferenciar método de metodología, tratando de, bueno, también de diferenciar lo que es el conocimiento científico, sí, que si es un problema, si es un proceso, ¿no? Bueno, todo esto que estuvimos charlando, ¿no? Que hay distintos tipos de ciencia, de acá también nos vamos acercando un poco a esto que decíamos,
si la historia es una ciencia o no. Creo que ya de alguna manera con todo esto que estamos exponiendo desde primera clase hablábamos si es una ciencia o no es una ciencia. Acá claramente ya me parece que estamos concluyendo de que sí, por supuesto. Pero bueno, como decíamos anteriormente, va a haber nuevas clases de todo esto que por ahora son palabras, son formalidades, ¿sí? Vamos a verlo de manera práctica, que vamos a verlo con el análisis de fuentes, ¿no? Cómo se proyectaban, cómo esto que estamos hablando, cómo se ve en el papel, ¿sí? La forma de escribir, ¿sí? Esto que hablamos del tiempo, también vamos a hablar de una unidad de tiempo, ¿sí? Cómo centralizarnos, cuanto más corto sea el tiempo, es más sencillo de escribir. Bueno, todo ese tipo de cosas las vamos a ir analizando y mirando en las próximas clases, ¿sí? Así que bueno, por esta semana esto sería todo y nos vamos a reencontrar próxima semana fundamentalmente para trabajar el tema fuentes y el tema tiempo. ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo hasta la próxima.